Hay gente que transita algún tipo de fobia. Pensaba que era algo por ahí más limitado a determinada cantidad de personas. Increíblemente me rodea un montón de gente con fobia. Acá también, Acá en el grupo también. No, yo te digo una cosa, yo estaba estudiando para este programa y estaba escuchando entrevistas de nuestros invitados especialistas en el tema y empecé a hacer tic, esta la tengo, tic, esta la tengo. ¿Marcaste varias? Y dije, me parece que tengo que ir al club de las fobias porque... Bueno, vamos ahora a preguntar a nuestros invitados de qué se trata este tema. Tenemos algunos casos presentes también que nos van a contar su experiencia. Pero si te parece, vamos a presentar a los invitados. Sí, por supuesto. Como siempre, tenemos a los mejores especialistas y también casos, historias de vida. Incluso hoy van a ser parte nuestras columnistas, Y bueno, quizás el conductor se anima. Pero voy a presentar a nuestros invitados. Está Gustavo Bustamante, doctor en psicología clínica, experto en trastornos de ansiedad, director del departamento de psicología del Fobia Club. Sí, hay un club de fobia y tiene muchos años. Está Beatriz Goldberg, psicóloga, autora de Libre, cómo superar los miedos y ser feliz, un gran libro. Y tenemos dos historias de vida, gracias por venir y animarse a contarlo, a compartirlo con nosotros. Está Marisa Torrelday, ¿está bien dicho tu apellido? Torrelday, sí. Torrelday, que sufrió, ya nos vas a contar qué es, de agorafobia, que es fobia a salir de la casa. Y está Gabriela Disocia, ¿está bien Sí. dicho? Sí. Y eso que Disocia, sí. sí. Que es también tuvo trastornos de ansiedad, ¿verdad? Y fobia a algo. Trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad. Sí. O sea, cuando tenía que exponerme ante ciertas situaciones, que, bueno, estoy en tratamiento, el tema era la risa. O sea, empezaba a reír y, bueno, nada, no sé si tiene un nombre eso, pero bueno. Ya lo vamos a ver y ya nos vas a contar. Bienvenidos a los cuatro, gracias por venir. Quiero arrancar por vos, Gustavo. Si podés contarnos así para que lo entendamos todos brevemente, ¿qué es la fobia? Así todos vamos pensando si tenemos alguna. ¿Y cuál es el top 5 de fobias, por lo menos en los pacientes que te ha tocado tratar? Bueno, una fobia es un miedo, pero es un miedo totalmente irracional, desmedido, desproporcionado y que nos descontrola, obviamente. La reacción que tenemos cuando tenemos una fobia es la reacción de escape, de huida. Queremos evitar la situación. Pero la fobia aparece cuando se presenta el objeto, la situación, el animal. Es decir, no, a diferencia del ataque de pánico, que puede ser súbito, espontáneo, la fobia es, por ejemplo, cuando una persona tiene fobia a las palomas o a las aves, como decía el conductor, bueno, la reacción que tiene es de miedo, de terror intenso y se escapa. Siempre que tenemos una fobia tenemos que ver el impacto que tiene en la calidad de vida de la persona, las consecuencias que puede traer esto, porque cuando hablamos de que alguien se escapa, imagínense a alguien cruzando la calle que se le viene una paloma encima, sale corriendo, no mide si viene un auto, no se fija si alguien está al costado, o sea, la necesidad de escape y de fuga es inminente. Y dentro de las fobias más comunes, Sí. nosotros decimos, la claustrofobia es la más común de todas. Pero ¿qué pasa? La gente no lo denuncia, no lo declara. ¿Por qué? Porque muchísimas fobias avergüenzan. Las personas no quieren contarlo porque alguien lo toma a risa, le hace bullying. Es un signo de debilidad para mucha gente. Creen que es un signo de debilidad. O pero quizás yo te digo, yo te escuché a vos y dije, yo tengo una fobia que no sabía que era fobia. ¿Cuál más? A ver, contá. la fobia a los animales domésticos, perro, gato, la fobia a manejar en auto, que se llama amaxofobia. ¿Amaxofobia? Amaxofobia. Sí. La fobia a sacarse sangre o a Esa hay darse un una montón, inyección, gente que se desmaya cuando se va a sacar sangre. que es la única fobia que genera bradicardia, que es que nos vamos para abajo en vez de tener taquicardia. Sí. Y además de estas, bueno, hay fobia a los insectos, hay fobia a los médicos, las hay fobia a arañas. las arañas. A volar, ¿no? A volar en avión, muchísima gente, que claro, antes no era tan frecuente que la gente manifestara esto, pero hoy es un medio de transporte frecuente, entonces las personas cada vez consultan más por eso. Ahora, vos hiciste esta descripción, ¿no? Voy a arrancar por mi equipo, si me permitís, que cuenten Por las chicas, ¿eh? un poquito, porque cuenten sus fobias, ¿no? Vos hiciste una suerte de cálogo, no dijiste el top 5, dijiste muchas más. Si se sintieron identificadas con algunas, Sí. ¿tuvieron alguna fobia ustedes? Sí. Yo tengo una fobia que es manejar en altura. Y Los no la- puentes. Exactamente, y no la tengo de toda mi vida, la tengo desde un momento en particular y de hecho evito
subirme a una autopista donde tenga altura. Cuando se hizo un hecho particular, es un hecho traumático que, Sí. que atravesaste. Exacto. El origen de las fobias tiene que ver con un hecho, digo, está en la primera infancia, pero tiene que ver también con un hecho traumático, puede ser por las dos razones. Puede ser por las dos situaciones. A veces puede ser por modelamiento. Hay un familiar que tiene mucho miedo a los gatos y entonces está todo el día aterrado y el chico lo copia, lo imita. Aunque no tenga contacto con el gato. Aunque, claro, si el padre ya es fóbico a los gatos, no va a haber un gato cerca, olvídate. Claro. ¿no? Y el chico aprende esa conducta. También tiene que ver con imaginación, personas que se imaginan, dice, tengo miedo a volar, pero nunca voló en avión. No es que tuvo un condicionamiento, pero lee las noticias, escuchó una información de algún accidente y tiene la aprehensión en relación A al ver, vuelo. Beatriz, vos que estás levantando la mano. Sí, que en general todas las fobias obedecen a unas fobias mucho más profundas, que a veces si no la detectamos y no llegamos a esa, vamos cambiando y la persona va circulando de fobia en fobia. O sea, supera tremendo eso. una y la cambia por otra, por ahí mejor aceptada, porque viste que hay fobias más limitantes. Por ejemplo, alguien que tiene que viajar permanentemente en avión por trabajo, Sí. por algo, si tiene fobia a volar y no lo supera, es muy A ver, pero dramático. diste con un punto. Yo tengo mucho miedo a volar. Ahora, por trabajo, tuve que volar muchas veces. ¿Y cómo hiciste? Claro. La disimulo fenómeno. Te da una cara, ¿Pero te perfecto. empastillaste algo? No tomo nada de más. Tengo miedo. Claro. Yo lo disimulo bastante bien arriba del avión. Tengo miedo aunque no se mueva. Cuando se mueve ni te cuento, ¿no? Claro. Cuando agarra un pozo de aire. Ahora, ¿eso es fobia? Bueno. ¿O fobia es el que ya ni se anima a subirse a un avión? Depende, hay Tiene distintos grados. grados. Hay grados que pueden ser miedos chiquitos, puede ser fobias, puede ser ataques de pánico. Hay muchos que son inhabilitantes, hay muchos que, por ejemplo, tienen un acompañante contrafóbico, que es otra persona que está al lado, que le da una cierta seguridad, aunque no le haga nada ni le ayude nada. El hecho de estar, hay gente que tiene miedo a subirse a un ascensor, pero si va con alguien está tranquilo, en realidad no te resuelve nada, sino, o sea, no hay razones objetivas que uno diga, bueno, esta persona, el elemento contrafóbico le soluciona la vida, Claro. ¿no? Pero por lo menos puede subir en el ascensor. Ahora, por ejemplo, ustedes decían el tema de lo limitante. Yo, cuando lo escuchaba a Gustavo en una entrevista, la verdad yo no pensé que no manejar era una fobia. Y yo saqué el registro cuando se podía sacar. Manejé un mes, tuve un episodio traumático de dos personas que quería mucho, se mataron en un accidente de auto y nunca más manejé. Y para mí, hoy en día, 20 años después, casi 20 años después, es un limitante enorme porque claramente necesito el auto para trabajar, me he perdido eventos sociales, familiares y cada vez es más grande. Y ¿Es una ahí, fobia? Claro, y es ahí donde llega el Ahí va. paciente. Claro, Mira cómo me abrazan los doctores. Sí. Lamentablemente mucha gente pierde muchos años de su vida sin tratar la fobia, porque piensa que tiene que ir a tratar cosas importantes y esto es un tema menor. Dice, bueno, no manejo, subo por la escalera. Yo en voy vez a del terapia y ascensor. nunca hablé de esto, por ejemplo. Bueno, y eso muchas veces es un sesgo que tienen algunas determinadas especialidades dentro de nuestra profesión, donde priorizan otros temas y no estos. Lo importante es que cuando el paciente dice, a mí me está limitando mucho, quiero cambiar esto, se tiene que tratar eso y punto. Yo me acabo de dar cuenta con la entrevista, te juro, tuya, pero empecé a pensar todas las cosas que, o sea, quiero ir a visitar a mi papá, necesito el auto y por ahí no voy porque no tengo Claro. cómo ir, porque Y- sale recaro un Y esto de los reviso, Y hay puentes. que boleto, verlo, a un montón. veces es algo focalizado que no obedece a algo que una vez que lo solucionaste, ya con esto incluso solucionamos varios temas. Que la Claro. producción ponga la música en terapia y arrancamos, ¿eh? Porque Bueno, yo- justamente Analía había pedido pista también, ¿no? No, ¿Podrías porque contar un- comparto con Eli con un pequeño cambio, no sé si por ahí a Eli le pasa lo mismo, en altura, pero cuando, por ejemplo, la autopista hace una curva, yo siento, pero además es una sensación en el cuerpo, no sé Sí, si... absolutamente, duele todo, tenés Claro, taquicardia, es un... y yo voy por el medio y siento que voy doblando y que me voy a caer. Además que jamás en mi vida me subí ni me subiré a una montaña rusa. Ah, o sea, yo tampoco. Disney no es mi sueño para nada. ¿Y en el caso de Mayra? A mí me da mucho miedo y cada vez más las agujas. Todo lo que es Tanto una hace nada. vacuna. No, pero hace años no me molestaba y cada vez que tengo que enfrentar sacarme sangre o bueno la vacuna ahora de coronavirus es como que me tengo que mentalizar porque y no puedo ni mirar ni nada porque si no es como que no quiero Claro. ni Claro. pensar que Ahora- una cosa entre en mi piel, o sea, me da como muchísima... Ya vamos a hacer a claro, las invitadas que introducida. van a contar sus casos también. Pero les quiero preguntar si podemos diferenciar miedo de fobias.
si algunas de estas cosas que estamos contando son simplemente miedos No. y otras cosas son fobia o esto es parte de la fobia O hay también. fobias leves y fobias grandes. Estas son fobias, claramente. ¿Todas? Porque, O sea, claro, ¿las 4 somos fóbicas? Sí, claro. Ok. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, millones de habitantes del país resuelven estas situaciones y las afrontan sin tener preocupación, sin tener la alerta. Ahí estabas hablando justo de la ansiedad anticipatoria. Antes de darse una inyección ya sueña, piensa, está preocupada, va con temor. Cuando muchísima gente va, pone el brazo y sigue charlando. Y entonces cuando hablamos de que el miedo tiene una base racional, es lógico. Si acá alguien grita fuego y salimos todos corriendo porque hay un incendio, todos vamos a tener miedo. Es una señal normal que tenemos que tener para sobrevivir. Eso es Ahora, bueno la fobia tenerlo. es irracional. Ese es el punto. Los aviones no deberían generarlos temor porque se mueven igual que los autos, un poco más, un poco menos. No, bueno, doctor, pero el puente se puede caer en la montaña rusa también. Y los autos Discúlpeme. chocan todo el tiempo. Todo el tiempo hay Bueno, choques de auto. ¿Cómo Un no tener paciente miedo a mío manejar? era conductor de camiones, chofer de camión. Entonces él llegaba a los puentes, iba con su hijo, que dormía en la parte de atrás del camión. El hijo agarraba el auto y cruzaba Zárate Brazo Largo, por ejemplo, dejaba del otro lado y él seguía manejando. Él manejaba por toda la Argentina, pero no podía manejar por los puentes. Ah, mirá vos. Hablaste del avión, hablaron del avión. Sí. Enrique Piñeiro, que tiene una obra a propósito de este tema, alguna vez lo entrevisté, se reía de mí por mi miedo, como diciendo, un poco lo que decís vos, los aviones no se caen. Los autos chocan, los aviones no se Y vale, caen. entonces nuestra fobia va bien. No La se de- caen hasta que se caen, ¿no? Porque han caído aviones. Pero vamos a escucharlo, Enrique Piñeiro, lo que decía a propósito de este tema. Cuando ustedes quieren dejar ese oasis de protección, paz, tranquilidad, se van en un auto que mata casi 1,5 millones de personas por año. Pero hay gente que se toma distintos aviones para no dejar huerfanitos a los hijos. Y se van al aeropuerto en el mismo auto que es donde se van a matar. Ahora, se suben a un avión que en el 2017 no se murió nadie de nadie a bordo de un jet de línea aérea. Nadie. 38 millones de vuelos, 4.000 millones de pasajeros transportados, no se murió nadie. Se murió más gente cazando Pokémones en el 2017. Bueno, ¿Tiene razón? Totalmente. Ahora, de lo que decía, se muere más gente con accidente de auto. ¿Cómo hacemos cuando pasa eso? No, lo que pasa que en general, por más que justifiquemos, racionalicemos y le expliquemos a la persona, es lo mismo que la persona cuando está con una depresión, que uno le diga, bueno, pero salí si está el día lindo, precioso, vestite. La persona no, así fácilmente no lo supera. Pero vos sabés que hay otros miedos, que son el miedo a vivir, el miedo a desnudarse, pero psicológicamente, que el otro lo conozca, un miedo a una primera relación. Hay muchos miedos que son otros más importantes que a veces aparecen los otros chiquititos que encubren eso. Vamos a hacer un punto acá y te quiero preguntar a vos, Marisa, lo que vos quieras compartir, por supuesto, sobre tu fobia. ¿Cómo fue tu historia? ¿Qué te pasó a vos? Bueno, mi fobia empezó con un ataque de pánico durmiendo. Yo venía de vacaciones hacia un mes del Caribe y durmiendo me agarró un ataque de pánico, que no sabía lo que era porque fue en el año 97. ¿Qué sentías? físicamente, ¿qué es lo que sentías? Sentía palpitaciones, vértigos, se me venían las paredes encima, lo único que pude lograr era sentarme, transpiraba, corazón me latía muchísimo, no podía, quería bajarme de la cama, no podía, bueno, así habrán sido 15, 20 minutos, lo único que decía, me muero, porque no sabía lo que era, muchos síntomas juntos. Y a partir de ahí, o sea, ¿cómo se te desencadena que te empieza a dar miedo de salir de tu casa? Y a partir de ahí, bueno, al día siguiente me agarró otro ataque de pánico en el supermercado. Y bueno, tuve que salir del supermercado, dejar el changuito, sentarme en el coche porque no podía más. Me acompañó el de seguridad y... ¿Vos bueno, en ese momento sabías que era un ataque de pánico? No, nunca había escuchado en ese 97 que de ataque de pánico. Año 97. Sí. Y bueno, de ahí empecé a dejar de tomar el transporte público. Empecé a manejarme en taxi. Ya después tenía miedo a cruzar las avenidas, a cruzar las calles. Y bueno,
Ya después no salía. Tenía miedo a la amplitud, tenía miedo a salir a la calle. O sea, ¿no salías literalmente No salía. a la nada de tu casa? No, no salía si no era con alguien que conocía. ¿Y cómo hacías, por ejemplo, no sé, para las compras o no sé, si No. tenías que ir a un médico? Iba acompañada. Al médico lo evitaba de ir y no lo contaba, como dijo Gustavo, por vergüenza. Porque, digo, ¿quién me va a creer que yo no puedo salir a la calle? Que yo no puedo cruzar la calle, que yo no puedo caminar por una vereda. ¿Qué sentías, que te podías morir si salías de tu casa? No lo podía hacer, el miedo me paralizaba. Y Yo estando hacía- dentro de la casa te sentías segura. Sí, pero tenía síntomas, me empezaban También. a aparecer síntomas. Yo estuve Aún dentro de la casa. Sí, yo tuve 5 años sin poder comer comida sólida. O sea, hacía papilla, algo así, o puré, o flan, todo lo que no hacía masticar. Todo mintiendo, disimulando porque tenía vergüenza. O sea, había Eh, gente que por ahí te hablaba y no se sabía que estabas atravesando todo Y esto. es vergüenza porque es algo raro que te diga no podés comer. Y bañarme en la ducha era terrible. ¿Por qué? ¿Qué sentías? Sentía que me iba a morir. Por el agua de la soportaba, ducha. No soportaba, me tenía que sentar en la ducha porque las piernas me temblaban, no podía. ¿Qué pasaba con los afectos, con los amigos, que vos no salías? Y vos me Bueno. decís, lo disimulaba. Ahora, ¿estuviste 12 años sin salir de tu casa? Salía, pero acompañada, pegada, así, codo Pero, a codo. A ver, amigos, amigas, parientes, iban a tu casa. Sí, amigas no, porque venían una vez, pero después yo ponía excusas. No, mentía, no porque no puedo, no porque esto, bueno, hasta que llega un día que ya Las no perdés. te llaman más porque está poniendo 1000 excusas, no quiere venir. Ujú. Si la calidad de vida se termina, ya no tenés más, no tenés vida, no trabajás, ¿Qué no sentís tenés que- vida, no te arreglás, era yo, el espejo para mí no existía, era lo mismo que ponerme, nada, me ponía la ropa, no era lo mismo que esté al revés, al derecho. Y los médicos que me decís que te acompañaban, ¿qué te decían los médicos? No iba al médico, porque no quería salir, no quería ir al médico. Yo salía al palier, por ejemplo, para probarme. Yo no tengo un palier grande en mi departamento. Yo salía al palier, lo miraba así y a mí se me movía. Se me movía el palier. Y bueno, si tenía que salir, que era acompañada, ya tocar el picaporte de la puerta era estar transpirando porque tenía que salir, era un calvario. O sea, no podía mirar así para arriba el semáforo porque me mareaba. Para esto, como no lo contaba, me tenía que ir de vacaciones en avión. Al avión no le tenía miedo para nada. Ah, mira. No. O sea, ahí podías ir. No, pero cuando abría la compuerta para bajarme, que veía toda esa amplitud, me prefería quedarme en el avión sea, y hacer 24 horas volando y no bajarme y a esa amplitud tan Es a la grande. afuera, digamos. A la amplitud, totalmente. A la amplitud le ¿Y tenía. tu pareja qué hacía? ¿Te acompañaba? ¿Cómo fue, digamos, ese proceso, digamos, con la Sí, persona mi que tenías pareja al me lado? acompañaba, pero yo no contaba. O sea, me decía que para qué te pegabas al lado mío. Y yo no le decía nada, estás pegada. Mi hermana también me decía, ¿qué te pasa que caminas pegada? Que eran las 2 personas nada más. Después yo no salía. ¿Y el Y, trabajo? O sea, claro, el trabajo. Nada, perdí todo. O sea, tenías Todo, un perdí trabajo vida y lo social, dejaste. la calidad de vida, todo, perdés todo, no te queda ¿De nada. que renunciaste o dijiste no puedo trabajar? Nada, renuncié totalmente, dejé de trabajar, dejé mis amigos, lo único que tenía en la cabeza era qué me pasaba, qué me pasaba, qué me pasaba. Iba a las fiestas, que era lo único que me quedaba por ir, porque después no quería ir a comer afuera, no quería nada, venía excusas, me siento mal, no quiero ir, estoy descompuesta, nada. Pero bueno, Navidad, por ejemplo, tenía que ir. Yo iba y decía, ya pensando una semana antes, me voy a sentar y me voy a querer salir corriendo. Y me van a preguntar, si digo que me siento mal, me van a preguntar, me voy a sentir peor. Y yo me sentaba en la mesa y era todo un murmullo, porque yo no prestaba atención a nada. Claro, estabas Sentí, pasando era mal. el murmullo de los que hablaban y mi cabeza era qué es lo que tengo, qué es lo que tengo, qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa, qué es. Así, constantemente. ¿Y cuándo fue? A ver, estuviste
si no estoy diciendo mal las cosas, 12 años Sí. así. ¿Cuándo fue el momento en el cual vos empezaste a tratar esto? ¿Y Bueno, por qué, digamos? a ¿Qué- los cómo 10 llegaste a años, a los 11 lo conté. eso? ¿A quién cómo salió, A digamos? mi marido le dije, intername en el Moyano, así directamente, porque llega un momento que uno se piensa que está loco. Y me dijo, no, si no estás loca. Bueno, intername en uno pago, porque yo pensaba que porque era gratis. Dice, no, no estás loca. Y bueno, ahí empecé con los estudios clínicos, neurólogo, gastrólogo, todos, estudios habidos y por ahí, psiquiatra, psicólogo, pago, o de hospital, de todo. Todos me decían que tenía depresión. Yo me tomaba los remedios con una fe terrible, porque quería Antidepresivos. salir de esa Antidepresivos. antidepresivos. Quería salir de todo eso. ¿Y nadie detectaba que esto era una fobia? No. ¿Y cómo Nadie. fue? ¿Y cómo que- fue el clic cuando te El diste clic- cuenta de lo que te pasaba? El clip lo vi por televisión. Por televisión. Ay, como al me pasó a mí doctor- con el doctor. Miré a la mañana, puse un programa y lo vi al doctor Carrión, que falleció, al psiquiatra, y me estaba contando lo que yo tenía, a alguien por televisión. Y digo, ¿es esto lo que yo tengo? Esto es lo que me está pasando. Nunca nadie me dijo esto. ¿Qué Nunca. describía exactamente el doctor en esa Me acuerdo en ese que programa? dijo que había una señora que no podía salir y que lo llamó por teléfono, que estaba paseando por Puerto Madero. Yo digo, es esto, no puede salir y ahora está saliendo. Y bueno, ahí anoté el lugar de una charla que se hacía. Llegó el momento de ir, no quería ir. Bueno, me llegaron de los pelos y fui, y ahí habló el doctor. Bueno, lo habla muy descontraturadamente, por ejemplo, porque lloraba y me reía yo. Y bueno, ahí enseguida, como buena ansiosa, estaba al otro día sacando turno para tratarme. Y ahí empecé a tratarme, fue a la ¿Y orientación. cómo es el tratamiento? Bueno, primero el doctor me hizo una orientación, que me acuerdo que mire, doctor, si ¿Sabes me por qué tiene te que lo cortar pregunto? el dedo de una mano, córtemelo, porque con un dedo no voy a vivir, pero Pero así te lo pregunto, estoy ¿sabes por qué? sobreviviendo. ¿Por qué? Porque así como vos viste a alguien en televisión que te ayudó Sí. a salir de esa situación, por ahí hay alguien del otro lado de la pantalla que Seguro que está hay atravesando la mucha misma gente. situación que vos. Ojalá. Y vos estás contando algo que la gente dice, ah, eso es lo que me pasa a mí. Ojalá. Y bueno, saqué turno, fui una orientación y le conté lo que me pasaba. Me mandaron unos estudios, bueno, que ellos saben, de sangre especial, de electrocefalograma, después un test de 567 preguntas. Bueno, lo hice todo muy rápido porque quería saber el diagnóstico, y el diagnóstico fue ansiedad generalizada con agorafobia. Agorafobia, que es este miedo a la amplitud. A la amplitud y a salir. ¿Y cómo lo empezaste a tratar, digamos, en la práctica? Si hay alguien escuchando del otro lado y dice, yo tengo eso, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, Por lo menos el que me a vos te medicaron, funciona. de entrada me medicaron, me mandaron una psicóloga, mi primer psicóloga, que ahora vive en Estados Unidos, Jackie, y un grupo. Bueno, cuando fui de la psicóloga, digo, bueno, ahora me va a preguntar exactamente lo mismo que me preguntaron todas las psicólogas. Ya me sabía todo, que me mostraban los dibujos, todo. Cuando entré, ya era otra cosa, porque me estaba explicando lo que yo tenía, me hizo que la ansiedad subía, después bajaba, me anoté en un cuaderno, nada que ver. Ya nada que ver desde que entré al Fobia Club, porque no parecía médico, sino Al que Fobia parecía Club. una familia. ¿El hecho de compartir la experiencia con más gente te ayudó? Cuando fui al grupo, sí, Sí. porque hablábamos los mismos idiomas. ¿no? ¿Seguís yendo? Soy coordinadora ahora. Coordinadora, mirá, impresionante. Ahora vamos a volver con vos, pero quiero escuchar un poquito la historia de Gabriela, Sí. lo que vos quieras contar. Bueno, yo de muy chica siempre fui muy mandada en el colegio, siempre me encantaba, había que hacer un acto en la escuela, siempre sí, quiero actuar, todo. Hasta que en la preadolescencia, 11, 12 años, ya una vuelta me empecé a tentar en un oral, a tentar de risa. ¿En el no colegio? Sí, no sabía qué era lo que me causaba gracia, pero No era de nervios, que a veces pasa.
Sí, Sí. era una risa de nervios, pero empezaba a ser mucho peor. O sea, un ataque de risa. Como un ataque de risa y siguieron. Primero fue un oral, después ya era en situaciones, no sé, me pasó la muerte de una tía que yo me acuerdo que cuando me enteré también eran por ahí situaciones más traumáticas o tristes y yo no entendía qué me pasaba, porque aparte internamente eran cosas que yo no es que... yo nunca fui una chica, o sea, siempre me consideré responsable, sensible, entonces no eran cosas que no me importaban. Ajá. o que le faltaba el respeto. Así miles de situaciones. Por ejemplo, no sé, una misa, yo colegio católico, también la pasaba re mal, me sudaban las manos, ataques de risa que no me podía, no sabía cómo contener la risa. Después ya mis compañeras también, es como que, uy, no, ya empezó el tema del bullying, como O sea, hay, la ¿recibiste que se bullying por ríe. eso? Sí, también. Todo a raíz de esto y capaz por otras cosas también, pero bueno. Claro, porque el en la tema- adolescencia encima arrancó, que Sí. es como un momento de mucho bullying por lo general, Sí, lamentablemente. que en esa época tampoco se hablaba mucho todavía como bullying, como hoy se habla, y era la que se ríe. Entonces era, "Uy, bueno, ya viene esta que..." ¿Y vos cómo decodificás esta situación? ¿Pensaste analizarte, ir a un médico? ¿Lo veías como una situación particular que, nada, la ibas transitando y listo? La pasaba muy mal. Y cada vez que sabía que venía un oral en el colegio, estoy hablando desde primer año a quinto año, toda la secundaria la secundario. transité así. Siempre me encantó leer en público en voz alta. O sea, la terminaba pasando re mal porque aparte me anticipaba eso. O sea, toda la adolescencia fue así. ¿Y qué pasa en la familia con esta situación? ¿O vos qué le contabas o qué te decían ellos? Sí, bueno, no, mis papás es como que bueno, tranquila, no pasa nada, como que mis apoyaban. papás, sí, tampoco lo entendían mucho, yo sentía que no lo entendía mucho. Pero ellos presenciaron estas situaciones. No sí. es algo que vos le contabas que te pasaba en otro lugar. No, al principio era, bueno, Gaby, dale, pará de reírte, bueno, Gaby, dale, clases particulares. Y yo, era como algo muy social, como que en clases particulares yo, capaz en la intimidad con la profesora particular también me terminaba capaz riendo, conteniendo la risa. Bueno, así fue en un montón de situaciones. ¿Cuántos años? Y fue desde los 12 años hasta que, bueno, después yo de más grande y hasta los 33 más o menos, que arranqué, yo en el 2013 arranqué, que ya dije, bueno, basta, no, la estaba pasando mal, había empezado teatro, me acuerdo, hacía unos años antes, y lo había podido controlar bastante porque a mayor exposición también las profesoras me ayudaban y me contenían un montón. O sea, el teatro te ayudó. El teatro me ayudó, la pasé muy mal el primer año y medio y después es como que le confiaba a las profesoras y bueno, me decían, bueno, ok, listo, ¿querés hacer un monólogo? Listo, no importa. Listo, lo vas a hacer y no sé cómo pude de repente ponerme firme y pude hacer un par de muestras y de cosas, pero bueno, el miedo con los meses volvía y volvía capaz una mínima risa, cosas que a mí me molestaban, Sí. que no las pasaba bien. Y en el 2013 me pasó que me tuve que bajar de una obra de teatro, quedando mal, sintiéndome mal yo, horrible. Me bajé también de un curso de teatro que era también mucha exposición y me pasaba que también se me dificultaba un montón ir a trabajar. Por suerte, bueno, continué con mi trabajo, todo, pero era muy, o sea, tenía momentos que eran difíciles y bueno, un día también empecé a investigar, puse YouTube también a todo esto, iba al psicólogo y todo en esa época, iba a un homeópata también, me acuerdo, y no, había cosas que se me iban de las manos, no, empecé con hormigueos en la palma de las manos, en los pies, ya cuando empecé con los hormigueos, ya es como que, bueno, basta, ¿no? Hay que hacer algo. Sí. Y... ¿Qué fue ese algo?
Y ese algo, un día dije, no, yo no le creo a mi psicólogo me dice, yo te veo bárbara. Y no, claramente no estoy bárbara. Agarré, empecé a investigar, puse en Google, terminé encontrando a Gustavo Bustamante dando una charla para un noticiero en donde estaba describiendo, me pasó muy parecido a lo de Marisa, que describiendo un poco con lo que yo me sentía identificada. Y bueno, y un día me acuerdo que estaba haciendo trámites en Capital, me agarró un impulso, me tomé el subte y terminé en el Fobia. A ver, quiero hacer un punto acá, porque hay como un factor común, más allá de que cada caso es diferente, cada historia es diferente, que es el factor vergüenza. Y la verdad es que todos nosotros tuvimos que como buscar, por más que son distintos casos, distintas historias, todos tuvimos que como buscar, a ver, porque lo tenés tapado, reprimido, te da cosa. Por el factor vergüenza probablemente haya mucha gente del otro lado también que se esté avivando ahora o dándose de las dos cuenta. partes, Claro, sí. Hay un subdiagnóstico profesional, a veces le restan importancia a esto muchos colegas, pensando que es un tema menor, como diciendo, bueno, eso es una fobia, hablemos de lo que te pasaba en la infancia con tu papá y demás, y lo dejan a un costado cuando eso es la verdadera interferencia que tiene en el presente el paciente. Obviamente que si un paciente no puede salir de su casa, difícilmente pueda adaptarse socialmente y demás. Y a eso también hay que sumarle esto de la vergüenza, que el paciente muchas veces también subestima su problema. Dice, bueno, no, yo no puedo subir al ascensor. Bueno, voy por la escalera, pero Claro, yo soy lo joven, me resuelvo de mantengo otra manera. atlético, estoy bien. No, no está bien, estás evitando. Ahora- Y a más evitación, peor pronóstico, diría yo. Gustavo, vos habías hecho una suerte de top 5 de las fobias más comunes, ¿no? La que tiene Gabriela, que no sé si es una fobia, la podemos definir de esa manera, pero ya que estamos etiquetando, Sí. poniéndolo Agorafobia rótulos, se llama, ¿no? ¿cómo se llamaría No. en este caso? Bueno, es trastorno de Agorafobia. ansiedad Esa es social. la mía. Sí. Trastorno de ansiedad social, que es la fobia social, básicamente, Sí. que tiene que ver justamente con el miedo a ser evaluado, escrutinizado por las demás personas. La mirada del otro. La sí. mirada mirada del del otro, está muy atenta, es muy perfeccionista, siempre tiene trasciende- autoexigencia, digamos, de desempeño. ¿Esa fobia siempre se expresa con una risa? No, a veces con sonrojarse, con escaparse, con tartamudear, con ponerse pálido, con la Sí. mente en blanco. O sea, sí, tiene muchas evidencias a veces. Beatriz. Esto se da mucho en las situaciones, por ejemplo, en la adolescencia, que es cuando uno empieza a plasmar su personalidad y uno se siente con muchos miedos a Inseguridades. exponerse, inseguridades, se sienten en un cuerpo distinto y es como que aparece ese síntoma y hay que trabajar qué sensaciones uno tiene. Porque a veces uno tiene miedo a tomar las riendas de la vida, esas responsabilidades, el miedo, por ejemplo, tenemos muy clásico ahora el miedo a la responsabilidad, el miedo a amar, a ser lastimado. Hay muchos otros miedos también que a veces se están encubriendo, que uno empieza con miedos chiquitos y termina siendo en el fondo el miedo a no ser aceptado, o el miedo, fíjate en una obra de teatro, que a veces uno puede dominar Claro. aparentemente las emociones, ayuda a canalizar a veces el teatro, la expresión corporal. Gustavo, ahora te vamos a preguntar cuando hable a ver el club, porque me parece que vamos a Hay varios, preguntar ¿eh? todos. Pero a las 10 de la Quiero- mañana, pará, dice. quiero hacer un punto acá, porque estamos Sí. hablando de la vergüenza y fíjense, Topa, que es súper Sí. conocido, contó y Tenía contó también. de forma incómoda en la mesa de Juanita Viale su fobia. Escuchen. Tengo fobia, sí, colombofobia. ¿Todavía la tenés? Sí, o todavía, pero no. ¿Pero qué, a las mascotas? No, a las mascotas no, a las aves. A las aves. ¿No? A todas. Sí, a todas, o sea, a las gallinas, las palomas. No, Ah, qué no pero no, loco. no lo puedo controlar. Pero de verdad le tengo mucho Pero miedo. ¿hay No responde algún- mi cuerpo. ¿Hay algún no. evento en particular que te haya pasado o que recuerdes? A o que ver, te hayan vamos a contado? hacer terapia. No sé, la avestruz. Bueno, la avestruz. ¿Sabés todo? Yo sé todo. En el zoológico de Cutini, una vez. Claro, de chico le fuiste a dar de comer. No, yo estaba con la bolsita de la galletita para mí, no para la avestruz. Y me corrió la avestruz, me sacó el coso y me asustó. No sabés, vos no sabés lo que es que te corre una avestruz. me muero. Mira, yo tengo un amigo que es psicólogo y de hecho me había ido de vacaciones y me dijo, vamos a tratar la terapia, estaba en Río, lleno de palomas por todos lados, yo no podía ir a la playa. Claro. No, Yo estaba es que así, te no. limita, te limita. No estoy relajado, imagínate, así estaba de la plaga. Bueno, esto que está diciendo, te quiero preguntar por esto, pero también ¿cuáles son los limitantes que has escuchado a lo largo de todos los años de trabajo, y a vos también, Beatriz, de personas, de pacientes que llegaron a extremos de perderse cosas muy importantes de su vida por una fobia? Sacarse los que- sangre, por ejemplo, que uno diría, bueno, ¿qué problema podés tener?
enfermedades no detectadas a tiempo, pérdida de empleo, porque cuando le hacen el examen preocupacional no iba. Me pasó una cosa muy particular. Un paciente que tenía un mellizo mandaba a su hermano mellizo a sacar sangre con el DNI de él y de esa forma filtraba algunas situaciones. Sí, claro, personas, bueno, Ridículo. personas que han venido desesperadas, ¿no? Personas que tenían sus hijos que tenían que hacer un tratamiento en el exterior y tenían que volar y ellos no podían volar, entonces necesitaban resolver su tema de la aerofobia. Pero hablaste de temas médicos, hay uno también que es clásico, que es la claustrofobia, vos dijiste que es la principal fobia, ¿no? La más común, cuando se tiene que hacer una resonancia, ¿no? Una tomografía, que El no pueden encierro, ingresar, ese encierro que es un encierro. Y hay una encierro. deserción, o sea, los centros de imágenes están siempre preocupados porque el paciente se pone la bata, se saca la cadenita, el anillo, se mete, se saca los anteojos, cuando se mete, toca el botón rojo. Yo quiero salir. Sáquenme de acá. Sáquenme de acá. Y ante la advertencia, no te muevas porque la tenemos que repetir, peor, ¿no? Porque hay un mecanismo que es la amenaza. Sí. El mecanismo central Sí. que tiene el cerebro en el miedo es la sensación de amenaza. Y la amenaza se reduce a veces con el control. Vos decías, Diego, yo en el avión, bueno, voy así, voy tenso, pero un golpecito de aire, ya, ahí, bueno. ¿Qué está pasando? Bueno, son esos interrogantes que hacen que estemos con mayor miedo. Entonces, bueno, los trabajos, los tratamientos necesitan reducir el lado de la amenaza, pero también cambiar el comportamiento. Claro. A ver, Gaby, vos Totalmente. estás levantando la mano. Totalmente, Sí, sí. estoy levantando la mano porque algo que dijo Gustavo, que lo dijo muy bien, esto de no apretes el botón rojo, una cosa así, y es peor. A mí me pasaba, y por eso celebro que hoy en día todo esto se esté hablando mucho más y haya nuevos tratamientos también y nuevos tipos de terapia. Porque, claro, en el colegio, quizá me voy para atrás y todo, pero me pasaba que, Diciosia, deja de reírte porque te pongo un 1, ¿eh? Y como que había muy poco, un desastre. Muy poca empatía, claro. Muy poca empatía. Y ahí vos te reías más. Las profesoras, las maestras, sí. Entonces, eso tampoco. Bien. O sea, está bueno que hoy en día se Obvio. sepa todo. Es como un escrache, ¿no? A las tu fobia. autoridades a Sí. veces. A ver, Beatriz. Claro, sí, Chicos, que el porque- miedo, digamos, es muy clásico que se te potencia más. Generalmente cuando alguien te da una orden se te potencia más, pero el control que uno tiene sobre la situación, mucha gente controla, a veces con cábalas o algo, viste, que te dicen, bueno, si hago esto primero, viste. Como un TOC sería, Claro, ¿no? como un TOC. A veces controlan la situación y sienten que si hacen esa cábala le va a ir bien. Entonces van por la vida así. Es un truquito que se hace mucha gente. Sí, sí, Algunos no tan evidentes, algunos se llevan, bueno, me llevo este trapito que me va a venir, bueno, esto es un barbijo, pero supongamos que sea un trapito, bueno, con esto me voy a sentir bien, lo toco, me va a ir bien. Sobre todo en exámenes o ante situación, lo que más miedo da a la gente hoy en día son las situaciones nuevas. Por ejemplo, un nuevo empleo, Los cambios. los cambios. Nueva Y eso es- pareja, nueva la ansiedad pareja. sexual, Claro. la ansiedad por rendimiento sexual que le pasa a tantos ¿Eso hombres. puede ser una fobia también, por Exacto. ejemplo? Son fobias. tiene que ver con... Fobia. Hay muchas fobias sexuales. Y eso, Como por ejemplo, ¿cuál? El dolor del vaginismo. Sí. O sea, muchas veces genera una fobia sexual, que la persona, la mujer se desnuda, quiere tener un contacto sexual, pero cuando llega el momento de la penetración hace la evitación y a veces pasa mucho tiempo con una pareja. La pareja va tolerando, se van acomodando, pero bueno, se reduce un montón de Y en ¿Pasa el mucho hombre, eso? en el hombre Pasa. peor, y en el Sí. hombre peor porque el hombre tiene que mostrar y a veces no puede y siempre tiene temor a no poder ser lo suficiente apto en la cama, por ejemplo, ante situaciones nuevas y está permanentemente tomando alcohol, toma cosas que al final le incrementan Ya- más ya- la ya- ansiedad. Claro, Ya que estamos en una Sí, consulta acá está abierta, Leopoldo. ¿no? Ya que estamos en una consulta abierta, pregunto, ¿no? En el caso del avión, que es mi caso. ¿Ustedes Estamos todos recomiendan- en terapia. Claro, yo subo al avión y viene toda la familia. Tomate una pastillita, tomate algo, así te relajás. Yo no quiero saber nada con tomar nada. Quiero transitarlo, fobia a la med- saber lo que pasa y si se cae hacer como un dibujito de la Pantera Rosa que apenas antes de tocar el piso, ping, salto y salgo. ¿Recomiendan algo? Sí, tratarte. O sea, Yumi, vamos pero yo te voy a juntas. contar cómo es un tratamiento de la aerofobia A ver. en líneas generales, porque esto es el modelo del esquema de tratamiento de la terapia cognitivo-comportamental para las fobias, que es el modelo más eficaz. Que lo primero que hay que hacer es psicoeducar
el paciente tiene que entender cómo es el cerebro, cómo se maneja, cómo aparece este miedo, cómo se instala. Sí. Segundo paso, dar un montón de estrategias que son los antídotos naturales que tenemos. La respiración, la relajación, son elementos que nos pueden ayudar mucho en un viaje, Sí, por ejemplo. total. Tercer punto, tenemos que trabajar con tus miedos y en el avión. Nuestra terapia es de exposición. Sí. Ah, Trabajamos con vuelos o asistidos. sea, vas a lo que te da miedo. Por Sí. supuesto, Por ejemplo, yo una de iría las a manejar psicólogas con del ustedes. equipo es azafata internacional y Sí. participamos en los O programas sea, de... el próximo viaje saco un asiento para mi mujer, uno para vos, me Sí. acompañás Todo. y hacemos el tratamiento. Bueno, ¿cuántas veces nosotros en el viaje terminamos dándole la mano a un compañero de asiento, charlando mirá. con el de atrás, Es el de así. adelante? Ese sí, A ese veces- coordina. Yo cuando fui al grupo era enfrentar al miedo, enfrentar a cruzar una calle. Yo te digo de lo sexual. Yo cuando tuve la agorafobia, yo no pude tener sexo. 12 años sin sexo. Sí. Sí. Y Porque eso que- no podía eso- tener sexo porque me sentía mal. Me Claro. Yo ya para ir a la cama cuando fue el primer ataque de pánico. Ahora, el doctor era dijo algo que terrible. parecía algo por ahí menor. El dar la mano, ¿te ayudó a salir? ¿Te dieron la mano, te acompañaron la Sí. primera salida? Sí, yo, el grupo a mí me ayudó muchísimo a enfrentar el miedo, de a poco, sin asustarme. Yo fui sin dar... Yo no llegaba cuando fui la primera vez al grupo, porque me dijeron un grupo en un bar. Un grupo en un bar, algo rarísimo para mí. Pero fui, me llevaron. Después me tenían que ir a buscar porque tampoco volvía. Claro. Porque no me decían dónde. Y la primera vez es la primera vez que se hace con un coordinador. Y yo era un robot, siempre todavía me lo dice hoy. Yo parecía que me iba a desarmar. No spoilees cómo siguió. Ahora vamos a ir un corte porque les voy a contar algo. Nuestro productor ejecutivo, que lo tenemos acá en la cucaracha, tiene fobia a pasarse del tiempo que tenemos que ir al corte. Así que tenemos que ir a un breve corte y ya venimos con más fuego, amigos. Bueno, acá Momento, está. sí. Ya tildaste varios, ¿no? Ya me dijiste. Del Todos corte- tildamos varios y no vamos a estigmatizar, pero brevemente, ¿qué pasó en la pandemia, no? Vos estás en tratamiento, pero ya me contás que estás coordinando un grupo en el Club de la Fobia. Estoy ¿Qué te recuperada. ya está, recuperada. Sí. ¿Qué te pasó con la pandemia y el encierro? Bueno, no quise el encierro, le tenía más miedo a volver atrás al encierro porque sé que si me quedaba era peor que a la pandemia. Que la pandemia me podía morir y sin embargo le tenía más miedo a volver a lo que volvía antes y no a la pandemia. Bueno, lo conocías. Conocías ese sufrimiento. Claro, a la pandemia no le temí, sí me cuidé, pero no le temí tanto como a esto. O sea Y que saliste. Salí y Bien, que hagan está bien. el tratamiento, que empiecen el tratamiento, pero que hagan las tres patas. Sea psiquiátrico, psicólogo y el grupo. Bien. Porque si no, si falta una, No alcanza. no es más fácil recuperarse. Tres patas. Las perfecto. tres. Gabriela, ¿tu conclusión? Mi conclusión es, se tiene que pedir ayuda, no tengamos miedo de pedir ayuda a todos los que le estén pasando mal y que si tienen que tomar una medicación que sea el bastón para tratar de salir adelante, la gente que no diga, uy, la empastillada o esas cosas que a veces se dicen, no. O sea, Da vergüenza a veces decir que uno está sí. medicado. Y no, y en realidad es súper admirable de la gente que quiere salir adelante. Y a todos nos puede pasar. Somos todos seres vulnerables en un mundo en el que cada vez la vorágine hace que estemos más vulnerables también. Así que nada, esa es mi conclusión. Que bueno, que a cualquiera nos puede pasar. Y somos seres sensibles y bueno. Está tenemos que buenísimo pedir ayuda. pensar eso, ¿no? Porque ¿quién es uno para que no le pase algo Totalmente. así? Beatriz. Sí, que cada uno tiene, cada cual tiene sus fobias y que es importante saber que hay terapias focalizadas también y hay muchos miedos encubiertos, los trastornos de alimentación que también tienen fobia un poquito localizada. La anorexia como puede ser una fobia. También tienen fobia localizada como chivo expiatorio el cuerpo, o sea, hay muchas cuestiones, hay miedo a la muerte, miedo a las enfermedades que se incrementaron mucho
en la era del COVID, aparecen muchas psicosomáticas, aparecen también muchas hipocondría, que es un miedo a las enfermedades, y bueno, que todo tiene solución tratando de ver el enfoque adecuado como para ver de dónde viene, qué miedo mayor uno tiene. A Antes de veces tu conclusión, enfrentar la vida. Antes de tu conclusión, Gustavo, perdón, que te interrumpí. Te hago dos preguntitas. Una que hicimos en el corte, si los TOC tienen algún vínculo con la fobia, que son estos trastornos obsesivos compulsivos, y por otro lado, si las fobias están siempre vinculadas a la muerte o a otra cosa. En cuanto a los TOCs, el TOC es un primo, también manifiesta ansiedad, pero está dentro de otro capítulo de los que nosotros llamamos el sistema de diagnóstico. Y en relación al miedo a la muerte, sí, hay miedos básicos que tienen que ver con el miedo al sufrimiento, miedo a la muerte, miedo a la evaluación de los otros, miedo a no hacer el bien, que ya Epicurio decía hace más de 2000 años atrás. Entonces, ¿se puede tener miedo a ser feliz, por ejemplo? También. Como a vivir así, ¿no? Miedo a no poder sostener cosas que nos hacen bien, a que no alcance, a que no perdure. Bueno, si empezamos a pensar el mundo de los miedos es enorme, vasto. Lo que sí quiero rescatar es que estos cuadros tienen buen pronóstico. ¿Ah, sí? Entonces, ¿te puedes curar de eso? Se puede recuperar, rehabilitar. Cura no existe para la salud mental casi, ¿eh? Yo ya les aviso, no existe. Uno pelea contra determinadas situaciones, se rehabilita, se recupera, pero tiene que estar atento. Para eso tiene que mantener un ejercicio, una dinámica, una repetición para no tener la recaída. Para Gustavo y Beatriz les pregunto, ¿no? Porque medio espontáneamente pregunté y todos de alguna manera tenemos alguna fobia. ¿Qué porcentaje de la población tiene fobia en la Argentina? ¿Tienen esa estadística? ¿O no existe porque a la gente le da vergüenza contarlo? Acá es difícil contabilidad. Las estadísticas en este país son distintas, pero no hay tanta estadística. Pero hay muchísimas, porque está el miedo también al éxito, a la muerte. O sea, hay muchos miedos que todos tienen. Algunos de ellos, yo creo que cada uno tiene algún miedo. Es imposible no tener un miedo a algo. Claro. Cada uno tiene uno o varios. La ansiedad es una de cada cuatro. Una de cada cuatro. Una de cada cuatro personas en la Argentina está sufriendo ansiedad. Fuertísimo. Y tiene buen pronóstico. Se tiene que tratar lo antes posible para perder lo menos posible. Se nos va el programa. Gracias a los cuatro. Gracias. Yumi, vení, dame la mano. No tengas miedo.